comenzar, les voy a pedir que vayamos al libro de Éxodo, capítulo 29, por favor. Éxodo 29. ¿Ya lo tienen? Si alguien lo puede leer. Del 4 al 9. Del 4 al 9 de Éxodo 29. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y lo pondrás con agua. Y tomarás las vestiduras, vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le vestirás. Y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Les ceñirás el cinto a Aarón de sus hijos y les atarás las tiaras y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. ¡Qué tremendo! ¿Cuándo pasa esto? ¿Sí se acuerdan? Sí. Cuando está consagrando Dios a Aarón y a sus hijos como sacerdotes. Recordamos que antes de esto se hace la descripción de las vestiduras de los sacerdotes, que eran algo primoroso, eran algo hermoso que se estaba haciendo de los mejores materiales disponibles, por los mejores artesanos. Hicieron estos vestidos para vestir dignamente a Aarón, como sumo sacerdote, y a sus hijos. Y esto se lo está diciendo Dios a Moisés. ¿Verdad? Aquí vemos que dice, llevarás a Aarón y a sus hijos. ¿A quién se lo dice? A Moisés. Y vemos que aquí le está dando instrucciones Dios a Moisés para que tome a Aarón y a sus hijos y los viste. Aquí dice cómo lo está, todas las partes que va a llevar su vestido y cómo al final derrama ese aceite de la unción sobre su cabeza para que quede consagrado. Algo realmente tremendo lo que Dios está haciendo en esta ocasión, algo muy especial. Y aquí lo que me llama la atención es de que los sacerdotes, ¿qué tenían que hacer? Aarón y sus hijos, ¿qué hicieron? Nada. No se quedaron quietecitos. Y Moisés estuvo haciendo todo lo que se tenía que hacer. Y Aarón y sus hijos lo único que hicieron fue estar ahí, disponibles, listos para lo que Dios iba a hacer en sus vidas, para tomar este oficio que los iba a llevar y los iba a marcar para toda su vida, de ellos y de sus generaciones. Y ellos realmente no tenían que hacer nada más recibir esta bendición, recibir este privilegio. Y entonces, ¿esto quién lo dispuso? Lo dispuso Dios, lo dispone Dios para que ellos sean los representantes del pueblo de Israel, delante de Dios. Ese es el oficio del sacerdote. Es la persona que está mediando entre el pueblo y Dios. Ese es su sacerdote, ¿verdad? Y este era el oficio que estaban llevando Aarón y sus hijos, como parte de esto que Dios les estaba encargando. Había que tener mucho cuidado con esto. Si no estaban ritualmente purificados, si no estaban preparados de acuerdo a todo lo que la ley les decía, tenían el riesgo de caer muertos en ese instante, ¿verdad? Hace rato hablábamos acerca de esto, de las campanillas que llevaban en el borde, precisamente para escuchar, para ir haciendo ruido mientras estaban moviendo. Cuando no se movía, pues es que algo ya había pasado ahí terrible. Ser sacerdote era un oficio muy, muy privilegiado, pero también por otro lado era un oficio muy difícil. Tenía una gran responsabilidad. Tenían que cuidarse absolutamente de todo, llevaban una vida de consagración,
Y si nos ponemos a ver todo lo que tenían que hacer y todo lo que se tenían que privar, era una cosa tremenda, ¿verdad? Para ser dignos representantes del pueblo, de un pueblo pecador, delante de un Dios santo y justo. Todas las personas, en este caso del pueblo de Israel, sabían quién era Aarón. Lo habían visto, sabían quiénes eran los hijos, también los habían visto. Convivían con ellos de alguna manera, aunque no hacían el mismo oficio, de cualquier manera convivían, estaban pues ahora sí que en la misma vecindad, no había para dónde moverse. Por lo tanto, todo el tiempo eran observados, todo el tiempo eran vistos, todo el tiempo la gente estaba checando a ver qué es lo que hacían y qué es lo que no hacían. Y además del pueblo de Israel, ¿quién más estaba viendo todo lo que hacían y lo que dejaban de hacer? Dios. Pues Satanás. Satanás estaba, pero atento, nada más viendo en dónde tropezaba cualquiera de ellos. Y vemos después de muchos años algo que aquí se nos narra en el libro de Zacarías. Buscamos Zacarías, por favor. Zacarías 3, del 1 al 4. Zacarías está un poquito más difícil de encontrar. Zacarías 3, del 1 al 4. ¿Lo leo? Por favor. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. ¿Hasta qué? Hasta el 4. Okay. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: Quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: Mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de lana. ¡Qué barbaridad! Aquí Satanás pescó en algo al sumo sacerdote, a Josué. Y entonces va delante de Dios y lo acusa. Dice: mira nomás, tu sumo sacerdote, ¿en qué condiciones tan tristes, tan lamentables se encuentran? Porque aquí nos dice que estaba vestido con vestiduras viles, representando ese pecado, representando esa vida no agradable delante de Dios. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Lo calla. Dice: ¿tú qué me tienes que decir? Yo sé quién es Josué, lo conozco mejor que tú, definitivamente, pero él es un tizón arrebatado del incendio. O sea, entre aquel pueblo perverso, entre aquel pueblo inmundo, poco digno, yo lo he tomado, lo he apartado. Y esas vestiduras viles que en este momento tiene, le van a ser quitadas y en su lugar le vamos a poner ropas de gala. ¡Qué tremendo! Y aquí vemos el papel del enemigo de toda la vida, ¿verdad? Estaba acusando a Josué, así como lo estaba también, ¿se acuerdan? Cuando se presenta delante de Dios y le presenta el caso de Job, también va, lo acusa. Pero Dios, en este caso, sale a defender. Dios mismo sale a defender a su sumo sacerdote. Calla al acusador, le quita todos los argumentos, le quita las vestiduras viles y en su lugar le da vestidos de gala. Los mismos vestidos de gala que nosotros vimos, que están descritos en Éxodo, esos vestidos que fueron hechos con tanto cuidado, con tanto esmero, con los mejores materiales disponibles. Con esos vestidos viste en esta ocasión
a Josué. La pregunta es, ¿Josué había cometido una falta? Seguramente sí, iba con vestiduras viles. Y Satanás fue y lo acusó de algo. No nada más fue a decirle ahí que no le caía bien, sino que lo acusó de algo. Seguramente Josué había hecho algo que no era agradable delante de los ojos de Dios. Pero es devuelto a su dignidad. Vuelve a vestir aquella vestidura de gala, aquella vestidura preciosa, aquella vestidura que no era para cualquiera, sino solamente para quienes habían sido llamados para cumplir con una misión específica delante de Dios. ¿Quién hace esto? Dios. Dios Él es el que se encarga de quitar las vestiduras viles y de poner las vestiduras de gala. Y bueno, esto que leemos fue en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, dice la palabra que todos somos hechos sacerdotes. Si todos somos hechos sacerdotes, quiere decir, todos podemos tomar el papel de presentarnos entre el pueblo y Dios. Entonces, también tenemos una vestidura especial para esto. También tenemos una vestidura que es digna, que es de gala, que es, podríamos decir, hasta lujosa. Una vestidura que no está hecha para cualquiera, sino solamente para los escogidos. Vamos a leer también, por favor, en la carta a los Colosenses 3, ya en el Nuevo Testamento, Colosenses 3, del 9 al 12. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen de que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento de Cristo, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni siervo ni libre. Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues con los vestidos de Dios, santos, llamados de entrañable misericordia, de benignidad, humildad, de mansedumbre, de paciencia. Aquí está. Entonces, ahora, ¿de qué nos vestimos? De benignidad, de misericordia, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Eso es lo que deberíamos de vestir. Eso es lo que la gente debería de ver en nosotros cuando nos miran. Porque después de todo, la vestidura, ¿para quién la tienes? Pues para que alguien más te vea, ¿no? Para eso nos vestimos. Si nada más fuera para nosotros, pues andaríamos de pijama y de pants, como cuando estamos en casa. Pero cuando salimos, nos vestimos de otra manera. Y esto es lo que nosotros deberíamos estar mostrando a todo aquel que nos viera. Deberíamos estar mostrando esta misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Pero de alguna forma, vemos que este vestido no siempre es el que estamos portando. A veces podemos ver que nos falla algo de esto, o de plano nos está fallando todo. El apóstol Pablo nos habla también acerca de esta situación en Romanos, ahora por favor, 13, 14. Romanos 13, 14. Dale. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Así está la cosa. Vístanse del Señor Jesucristo. Bueno, aquí dice, y no provean para los deseos de la carne. Está todavía más arriba el estándar. ¿Por qué? Porque entonces ahora nos vamos a vestir del Señor Jesucristo. Quiere decir que ¿a quién van a ver las personas que nos miren a nosotros? Al Señor Jesucristo. Y esto podríamos decir, no, pues esto está muy difícil, no vamos a poder llegar a ese estándar.
¿Cuándo vamos a poder tener la estatura del varón perfecto? Y el punto es que, lo creamos o no, estamos vestidos del Señor Jesucristo. Por esta misma razón es por la que nosotros podemos, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros defectos, a pesar de todo como somos, podemos presentarnos delante del Padre. Y el Padre no nos ve a nosotros. ¿A quién ve? Al Señor Jesucristo. Por eso nos podemos presentar delante de Él dignamente. Por eso somos declarados justos. Hablando de justo, el que puede presentarse delante de Dios con las manos limpias. Y volteamos a ver nuestra vida y decimos, ¿realmente tengo las manos limpias? A lo mejor no. Es más, lo más probable es que no. Si nos viera Dios con las vestiduras que tenemos, en realidad, nos vería con esas vestiduras viles con las que Satanás presentó al sumo sacerdote Josué. Pero sin embargo, Dios no nos ve de esta forma. Porque Satanás siempre va a estar acusándonos. En cada momento va a estar diciéndonos aquello que hemos hablado, que hemos dicho, que hemos pensado, y lo va a estar presentando delante de Dios, porque Él es el acusador. Es su oficio, no tiene otra cosa que hacer, y Él lo desarrolla 24/7. Él siempre está dispuesto a estarnos acusando, a estarnos mostrando, bueno, más bien a estarle mostrando a Dios todo lo malo que hemos hecho. Y el grave problema es de que tiene razón. En ese sentido, ni siquiera es mentiroso, tiene razón. Pero, de la misma manera que el Padre hizo con Josué, así hace con cada uno de nosotros. Lo manda a callar. Y le dice, cállate, ¿no es este un tizón arrebatado del fuego? No estaba en la misma condición que todos los demás, pero ahora, por el oficio que tiene, ahora es dignificado. Que no es este aquel por el cual mi hijo murió en la cruz. Y Satanás no tiene nada que decir ahí. Llegando a este punto, todos los argumentos, todo lo que llevaba como pruebas, en ese momento queda desechado. Porque la respuesta que tiene que admitir es sí, Él es, sí, ella es. Por causa de Él, por causa de ella, Jesucristo fue entregado en la cruz, murió y derramó su sangre. Y por lo tanto, ahora esas vestiduras viles que tiene ya no son más. Ahora Él puede llevar una vestimenta, una vestidura de lujo, una vestidura hecha a la medida, una vestidura hecha con los mejores materiales posibles. ¿Quién se encarga de proporcionar esta vestidura? Dios mismo. Él es quien la mandó a hacer, Él es quien se encarga de mantenerla, de que nos quede todo el tiempo a la medida, hecha exactamente para nosotros, no hecha para nadie más, sino para nosotros. La persona justa, la persona digna que se presenta delante de los ojos de Dios, no está en esa condición por sus propios méritos, sino que está en esa condición por la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Porque por nuestros propios méritos, ¿hasta dónde podríamos alcanzar? Si dijéramos que Dios se encuentra, no sé, a 100 metros de altura, ¿qué tanto podríamos avanzar con nuestros propios méritos? ¿1 milímetro? Y estoy exagerando. Pero sin embargo, Dios se encarga de que podamos llegar hasta su misma presencia, viéndonos a través
de la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Por nuestra parte, por supuesto, como dice Pablo, tenemos que apartarnos del mal, tenemos que practicar el bien, tenemos que permitir que el fruto del Espíritu se haga presente en nuestra vida, que delante de las personas nosotros podamos tener esa apariencia, que podamos vestirnos con estas obras buenas delante de Dios y delante de las personas. Pero sin embargo, ese es un proceso que nos va a llevar toda la vida. Es un proceso que podemos apresurar un poco, que podemos influir en él, pero la justificación y la dignidad nos las da Dios a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Por ahí, en algún lado vi un póster que decía: me doy cuenta que no soy lo que quisiera ser. Tampoco soy lo que Dios quisiera que fuera. Pero le doy gracias a Dios de que ya no soy el que era. Ese es el punto. Todavía no llegamos al ideal. Todavía no llegamos a lo que Dios quiere que seamos. Pero por lo menos ya no somos los mismos que éramos antes. Ya podemos voltear atrás y nos podemos dar cuenta que hay una diferencia. Podemos preguntar a las personas que nos rodean y ellas también han visto un cambio en nuestras vidas. A veces es más notorio, a veces menos, pero de cualquier manera hay un cambio. Vamos dándole en el camino y en la dirección correcta. Cada vez que pecamos, cada vez que hacemos algo indebido, nos sentimos mal, nos sentimos culpables, nos sentimos indignos y no queremos ni levantar nuestra mirada, no queremos ni siquiera orar a Dios. Y es bueno que nos sintamos así, porque esa es nuestra condición, esa es nuestra realidad. En esa triste situación es en la que en la que nos encontraríamos, si no fuera por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ni siquiera podríamos levantar nuestra voz hacia nuestro Dios, hacia este Dios santo, puro y perfecto. Pero cuando estemos en esa situación, debemos recordar que tenemos a un abogado. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que ha tomado nuestra causa y nos está defendiendo sin cobrarnos. Tenemos al mejor abogado de nuestro lado, el que no ha perdido un solo juicio, y Él está obrando en favor de nosotros. Y esto lo podemos hacer, lo podemos recordar del día a día. Y podemos también recordar que al fin de los tiempos vamos a estar presentes en las bodas del Cordero. Cuando el Señor celebre sus bodas con su iglesia, que es la novia, y para esa ocasión todos vamos a estar ataviados con la ropa adecuada. Vamos a leer por último Apocalipsis 19, por favor, 7 y 8, que tiene que ver con lo que cantamos hace un rato, por cierto. Sí, por favor. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y aquí quiero que pensemos en una palabrita que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Dice, se le ha concedido. O sea, como un privilegio, ¿no? Como un premio, como algo que realmente no merece, pero en esa ocasión se le concede. ¿No? Como cuando iba, que nos habla también la palabra de que tenía que entrar Esther delante de la presencia del rey. Y entonces, cuando entraba una persona
delante de su presencia y no la había mandado llamar, entonces el rey tenía su cetro en la mano y él decidía si inclinaba el cetro hacia esa persona, entonces se le concedía la vida. De otra manera, era muerto. Entonces así el Señor nos ha concedido que nos podamos vestir de lino fino, limpio, resplandeciente. ¿Quién nos va a poner esa vestidura? El Señor Jesús. Él es quien nos va a poner este vestido de lino, para que entonces estemos celebrando estas bodas y estemos vestidos apropiadamente. No como cualquiera que va pasando, como en la parábola, sino que podamos ser hallados dignos, porque llevamos la vestidura adecuada. Un día que no es para recordar, porque todavía no lo tenemos, pero sí es para tenerlo en la mente. Y cada quien se podrá imaginar lo que quiera, pero de todos modos va a ser mejor que eso. Vamos a orar. Padre Santo y bendito, te damos muchas gracias, Señor, porque pues tú nos has concedido este privilegio tan grande, Señor, de ser llamados sacerdotes tuyos, Señor, de podernos presentar delante de ti justos, con las manos limpias, Señor. No por nuestros méritos, no por nuestra capacidad, sino por tu gracia y por tu misericordia y por la obra del Señor Jesucristo en la cruz, por esa sangre derramada que nos limpia de todo pecado. Te damos gracias, Señor, porque nosotros vamos a podernos presentar delante de ti vestidos del Señor Jesucristo. No nos mirarás a nosotros y a nuestras faltas, sino que verás a tu Hijo Santo que murió por nosotros, que llevó el castigo que nosotros merecíamos y que Él pone la cara, Él pone el nombre por nuestra propia vida. Te damos muchas gracias, Señor, porque sin merecerlo, Señor, tú nos has concedido todos estos privilegios. Y es algo, Padre, que debemos tener asegurado en nuestra mente y en nuestro corazón. Te doy muchas gracias, Señor, por esta condición. Te doy muchas gracias, Padre, porque nos has permitido este privilegio a todos y cada uno de tus hijos. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias. Que el Señor les bendiga.